y quites, papito lindo, todo estorbo, Señor, literal o espiritual, Señor, en mí, papito. En el nombre de Jesús te damos a ti la gloria, la honra y el honor. Amén, amén y amén. Ofrézcale fuertes palmas a nuestro Rey amado, que es el que merece toda la gloria, la honra y el honor. Qué bendición. Bueno, espero que se esté viendo allá en pantalla. Vamos a escudriñar y que Dios nos ayude. Bueno, gloria a Dios. Ahí está. Qué bendición, mis amados hermanos. Creo que mis hermanos, es que quería mostrarle imágenes porque es necesario unas imágenes ahí, mis amados, por favor. Bueno, ahí va Yaxcaltic, hermanos, pues bienvenido Yaxcaltic. Ahí va el Pechech, ahí va el Pechech, hay Pechech y un Mut, hay Pechech y un Chan, hay Pechech y un Choj, hay Pechech y un Binyan, Pechech y un Juntut Animal Visvil Zorra, Svil. Hay Pechech, hay madriguera, pero Pechech. Entonces, y acá ves, ¿no se puede todavía, chicos? Ya. Entonces, aquí hay definición, hay definición de un pecheche. Aquí ahorita, nidos, nido. Ahorita aquí nido es. Hay un pecheche y un tutmut. Hay peches y un tutmut. Hay tas árbol. Hay peches y un paloma, peches y un gallina, pechech, cigüeña, pechech, águila, halcón, vaya el pechech. Ahorita aquí viene definición. Dice, refugio que construye las aves con higuera, hatemetut nido, tut refugio el ashi, refugio que construyen las aves con hierbas, pajas, plumas u otros materiales blandos, para poner allí sus huevos y crías a sus crías. Lugar en el que habitan y se reproducen algunos animales. Lugar en el que ponen los huevos un ave doméstica. Lugar donde el que habita una persona. Lugar en el que suele reunirse un grupo determinado de personas, generalmente de mala reputación o buena reputación. Porque polluelos. Entonces, un pechech porque tarde o temprano ya chiotik, ya mukotik y hanas as mamae o ates papae, bueno, ates mamae, ya albey, listo, es hora de volar. Ya albey. Y listo, tut pechechi. Pero ahorita kiltik ya versículo. O sea, sinónimos y antónimos te ha tenido aves domésticas, nidal, ponederos de ciertos animales, guarida, madriguera, cubil, ratonera, una persona, una casa o morada. Algunos nidos todavía no se pueden. Bueno, algunos nidos. Aquí esta Biblia hay las pechech y un chan. Terrestre. Ahí la tutupechan, más que está pantalla, pero hay pechech y un chan y te chane. Desafortunadamente, ahí hasta Eva y Adán. La guaya que está versículo también le meto.
Entonces, ahí la está paraíso, te costa. Entonces, hatechane, ahí tú lengua y che, hatem, hatem hichi. Entonces, ahí la tú cheve, es bisbil, sentido, sentido la. Entonces, hay buen sentido y hay mal sentido. A tu chane representa actitud chismoso. Para tu representar. Usted aquí tic, usted malía. Entonces, usted aquí tic vanti ayal, ate tut pecheche. Ta Isaías, pásame a acompañar ta Isaías 11:8. Shita ta tzeltal. Isaías 11:8. Cabe ta tzeltal. Te chin kerem yamesh shuyas tal tajin tabay ta tejin tabal shi te cobrae te chane yamesh huch ya ochel yatskab tabay te ban skap ta bay chen shi ayla tut kerem batla ta tut monterral y las Dios las cauta tut chen y te hay las peche te chane y lía ahí ta españoli y te kiltik el niño de pechos chi jugará junto a la cueva de la cobra y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de las víboras. ¿Sí? Entonces, acá lo que hay las pechech y un chan. Entonces, hay las pechech, en tu pájaro, en tu mutetica, ahí está, estas bajas, te tique. Entonces, aquí dicta Tzeltal, ta Deuteronomio 22:6. Sí. Teme ay machayasta bel spechech jamal mut teme aitas aitas tate o teme aitas talum teme aitas chinyalte o teme. Entonces, hay las pechechunes, tutmut, mute. Ahora ya que está español, Shita Deuteronomio 22:6. Si encuentras un nido de pájaros por el camino, en un árbol, en la tierra, o en los polluelos, o con huevos, o en la madre echada sobre los polluelos, o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos, chi. Entonces, hay pechech y un tut mutetik. ¿Melen? ¿Ayotik? ¿Ayotik? Bueno, hay la tut madriguera o nido y un zorra. Y aquí tic, ta Lucas 9:58. Aquí tic, ta Lucas 9:58. Maya, mataya, ahorita. Entonces, la yal 9:58. La yal veite Jesús. Teme washetike ay chichenik sokte jamal mutetike shi. Aimes spechechik stukelik yante nichanile mashiwek te banti smechamba ta yilel de Jesús chi. Entonces, a español, la yal. Y Jesús, Lucas 9:58. Y Jesús le dijo: las zorras tienen madrigueras
y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Entonces, hay la pechech, yo te vas a enfocar a te pechech, a te mazorra, entonces, Isbil, a te guache tique, sí, guache. Gracias, Pito. A te guache. Entonces, vas a enfocar a te nido, te guache. Y a te guache, cita Biblia, cazad las pequeñas zorras. Entonces, a te guache, algo tremendo ahí, porque ellas ochta nastik, discretamente o yas och, disimuladamente yas och nastik, y yas pisil ate aita nastique, por ejemplo, ate lile, por ejemplo, ate coetique y vayelik. Entonces, pero hay algo importante. Y cita la Biblia, cazad las pequeñas zorras. Hay kuntik o caljone, hay pecado, hay transgresión, o hay iniquidad. Mashu kuun poner cajualtik porque yas pit ponte cotane, yas mech ponte cotane, y mashu kuun. ¿Por qué? Porque hay un pequeña zorra te allá. Panti, yas och, y yas pas estragos tacotantik. Y más las jonik, soctesmolole, desafortunadamente. O sea, si te mejone, pues algo peor, porque la Biblia ya que jotik cabeza y un nastik, ¿mele? Entonces, ya si te mes och tate zorra ta cotantike, ya speech ontik y masukuntik pastik adorarte cajualtique. Desafortunadamente hay problemas, hay dificultades o un pecado tacotantic. Y más shukuntic, ocho tas trono y un caguatique porque hay estorbo tacotantic. Ate tut zorra, Por eso cazad las pequeñas zorras, las june. Entonces, vite lo que es pequeña zorra, bueno, ya que la natikish, ahí va el vitil, pero precisamente, ya te vas pase, manda, isvila, papá tiklita, natike, papá tike, pastor tike. Civil, ¿cómo se puede decir? Ya, copontic, papatic, ya calvetic, pastor, me quiero ministrar, porque hay un problema tacotan. Si hay problema tacotan, ¿qué? Hay problema das bakeltik, tas cuerpo, hay problema y un alma y problema y un espíritu. Porque desafortunadamente mashukuntik, ochotik, tas pas adorar kahualtik, si hay problema tacotatique. Difícil hermanos, porque realmente las pastik liberar a tesorra. Y a tesorra otra minias paz. Tú anima hichi, tú tuch, pero tas tajimal ta ahora y tú trompa ahí tú yey y vaya la asgüe y hay tus colmillos, dientes, la frente. Y entonces, jate mashukuntique porque hay tascotantic a tesorra. Entonces, vítile lo que stick, ministración. Hanash, más
es que cajualtic y asna y cajualtic y pasa a entregar, le cae, jocoles cajualtic, le cae. Pero precisamente, hermanos, a te ministraciones. Amén. Leyo tiki. Gloria a Dios. Y aquí tic tayan nido. Aquí tic ya nido. Y para enfocarte a tu nido, Hichita, Deuteronomio 32, 11. Hislayan. Hichte bitil águila. Te yas jo contai ta yilel tasba te specheche. Yayik ta yilel te yalal take. Hichme te cajualtic las ham te shikonje. Yun tas cuenta stukel la yikbael stasbachi. Y que el dicta español, Deuteronomio 32, 11. Como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó y los llevó sobre sus plumajes. Entonces, representación ate tut águila jate ta 5 ministerios. Precisamente a te apóstol. Precisamente a te apóstol. Por el apóstol la calve yesh, si te ayotik ta orden, difícilmente yash och hate chane, difícilmente yash och hate zorrae, difícilmente yash och hate choje, pinche choje hate león, porque la alta Biblia ando como león rugiente y hate leone ais madriguera ek. Es madriguera. Entonces, pero gracias a Dios y gracias, vaya el tecajo al tique que la yitzalel tut Espíritu Santo, la yitzalel, la yalve, la yal, yashbohon, pero más chiles atukelik. Ya cabe yesh ate un consolador, machate consoladores. ¿Quién es el consolador, mis amados hermanos? ¿Quién es el consolador? El Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu Santo. Entonces, batla y la yal, yashbohon, yakilesh, porque aquí ya tal Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo la yalta todavía, okay. La yalta ta Biblia, ta Efesios, ta Efesios. Entonces, ate papatique, ate cajualtique, ate Jehová de los ejércitos, la yalve bajan Jesús, Juan y la vuelta ate lumale. Y ante Jesús se las pasó ofrendar las anatiquish. Entonces, pero ante Jesús la yalve yaschamón, porque ate luma al tique ahí va el pecado, sí. Ahí va el pecado, hay transgresión, hay iniquidad, sí. Pero yashbon, yaschamón di chamete cajo al tique ta luma li. Entonces, ante Jesús la yalve, ya siendo Cristo, ya Jesucristo la yal. Ahora me iré, voy a dejar al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, ante Jesús la sac 12 apóstoles, 12 la sac. Pero ahora ya está el Espíritu Santo, ahora ya yalve, y aquí quitai, y hasta 5 ministerios. Machate 5 ministerios, hate la yalta Efesios 4:11, la yal. Hanish te la yakte ais pukol koptik, la yalbetik tamach ayotik, la yelte skopo pastoretik sokte spisil spih pihbus
pajel tikchi. Entonces está Efesios 4:11, la yal. Él le dio a algunos ser apóstoles a Espíritu Santo. Hate Espíritu Santo. Entonces, si te me apaste reconocer a apóstoles, a te paste reconocer a te cajuatic, primeramente a te cajuatic, a te Jehová de los ejércitos. 1. 2. Paste reconocer Jesucristo. 3. Y apaste reconocer a te apóstoles, a tus 5 ministerios. Porque la yal te cajuatic que nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Es la yal. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Entonces, a te cajuatic la yil. Y aquí a te Espíritu Santo y las cabe y es apóstoles, ya cabe y es profeta, ya cabe y es evangelistas, pastores y ya ate maestros. Vi una y es para capacitar, y es para capacitar. Ate y un santo diga, pisil cotique, santo etic, hermano. En Jalviat, ahí está parte agone, santo at Jalviat. Diga que está en la par al lado de ustedes, eres santo. Eres santo. Porque nos preparó el Señor de una forma preciosa allá arriba. Y aquí nos estamos nuevamente santificando, pero ya somos santos, somos escogidos del Rey. Entonces, la yal te apóstol y aquí te piña yal a te apóstole o vintes ya te leja te apóstoletique. Y aquí te vintes ya te letique. Y aquí apóstol, apostolellos, sí. Griego 64:9, sí, delegado, específicamente embajador del Evangelio, oficialmente comisionado de Cristo. Comisionado de Cristo, sí, con poderes milagrosos, apóstol, enviado, enviar y mensajero. La función de los apóstoles, sí. Ya te funciona a ti, apóstoles, y aquí está Efesios 2:20. Si te vayas a tu Biblia y la vuelta ya, está Efesios 2:20, datos funcione la llave revelación. Pero siempre y cuando a te apóstoles sea un verdadero apóstol, y no es para someterte a te cajo al tique, escoba al te cajo al tique. Bueno, Tayan, Apocalipsis 1:1, la llave revelación escatológico, verdaderos apóstoles, y allá ve hasta ates pueblo, ates aitas cobertura, ate apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, y allá ve ate verdadero palabra, macho por palabra, macho por cop. Verdadera, es decir, revelación escatológica. Va en revelación. Entonces, la alta Hechos 2:41-42 y Efesios 2:20, establecer y sentar la sana doctrina. Entonces, te apóstoles y allá ve verdadera doctrina. Pero fíjate, june o te palabra te cope y seguro ya ve y porque las te cajo al ti que las llaves te uncioné y la ya está Hechos 7:35, está 9:5-18 y Mateo 10 al 6-8. Reconoce y las pasa reconocer y enviar a ministros, chi. Por eso la calva es nashi, la calva es leí tut nido ayotik, tut polluelotik. Somos polluelos, somos aguiluchos. Somos aguiluchos. Santo Dios. Yo digo que sí, yo me considero un aguilucho. Por eso estoy acá, digo yo. Por eso estamos sirviendo. Somos aguiluchos. Amén. Somos aguiluchos. Usted quiere que viene a pasar aguilucho, usted malia.
Entonces, Josué 10:12, Hechos 5:15 y está Hechos 13:11. Mato. Hay la autoridad, y allá autoridad, ate apóstoles, hay varias autoridad para hacer milagros. Y ate verdadero apóstoles, ate Jesucristo, pero la llave, ate 5 ministerios, sobre Espíritu Santo. Entonces, ate verdadero apóstoles, y la autoridad, y es paz milagros. Amén. Y por eso le ayuní. Por eso le ayuní, hermano, porque por milagro le ayuní. Puro milagro, hermano. Y milagro le hay a ti. Hanas cajo a ti. Ate apóstoles de Yalve. Envía. Y después enviar a un pastor. Y te pastore, ahí va es función: apostólico, profético, evangelístico, pastoral y maestro. Hoy acá me todo. Mucho es can. Mayo es can me todo. Pisir antes porque hay otra cobertura. Hay otra cobertura, pero siempre y cuando si te me vas a reconocer autoridad. Y Tayan, antes ya te le apóstole. Lucas 10:19. Autoridad sobre todo el poder del enemigo. Hay las autoridad sobre toda tiniebla. Sobre toda tiniebla. Ya han vuelto las paz, un hermano, un apóstol, y la llamo a batalla a los demonios. Y la shuyun, porque apóstol. Pero jotik mató shutik, Jack, pero mató. Yashu kuntik, pero mató. Siempre y cuando, si te pasa a reconocer autoridad, mucha autoridad, si te pasa a reconocer, es que vaya lik, Hanas pasa a reconocer a pastor, Hanas pastor, porque pastor, Hanas la yista, chichita, kahualdik, yo soy el buen pastor y Hanas, la yigitai, 5 ministerios, apóstol, algo ya pasa, pero más fácil es reconocer porque mayukli, y hasta apóstol Tiqueja se llama Sergio Enríquez Oliva. Sergio Enríquez, hasta apóstoles. Y hasta apóstoles hay estas cobertura, profetas. Profeta, reconocido hay un profeta Tito. Evangelista, la Kiltikish, tal el pastor Rigo, la Kiltikish, pastor Héctor Dubón, y está el Jan. Aleluya, eso. Entonces, si después de reconocerte a los 5 ministerios, hay kuntik autoridad, hermanos, hay kuntik autoridad. Si te me siempre cuando, si te hay autoridad. Ahora, no se pudo. Señor bendito, gracias. Hate tema, aguiluchos. Hijo, tique aguiluchos, porque estamos bajo cobertura. Somos aguiluchos, ¿verdad que sí? Amén. Eso me pone precioso y feliz ser aguilucho. Entonces dice, ya está Deuteronomio 32, la Calveish, como un águila que despierta a su nidada. Y apóstole, despiértense. Dice ya de apóstole, águila, despiértense. Revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y llevó
sobre su plumaje. Entonces, Jalvia, ahí está, agunta, para, bueno, despiértate, Jalvia, despiértate, Jalvia. Eso, despiértate. Hachan, Jalvia, hachan. Porque aguiluchoat. Entonces dígale que está a la par, despiértate, dile, despiértate. Así, con calma, no así, ay, despiértate. Eres aguilucho. Entonces, como baja sobre la cabeza, barbas, vestidura, águila, baja la unción, cita Salmos 133:2, es como el buen óleo precioso que baja sobre la cabeza, que es el apóstol, baja a la barba, los 5 ministerios y hasta los bordes, que somos nosotros los hijos. Amén, aleluya, gloria a Cristo. Y que desciende hasta la barba de Aarón, que desciende hasta los bordes de la vestidura, y que somos aguiluchos. Y eso me da tranquilidad, paz en mi corazón, porque reconozco autoridad. No estoy aquí nada más, aquí simplemente no me dijo cualquiera, me dijo ve y sube. No, reconozco primeramente a mi Padre espiritual, reconozco a mi apóstol, a los 5 ministerios, reconozco al Padre que lo envía, que es el Señor Jesucristo. Y entonces dice en la Biblia: nadie llega al Padre si no es por mí, y al Padre que es Jehová de los ejércitos. Me decía una hermana, y a la hermana, Tahuayich la yal, vaya el batalla cuna, pero las calchi, y pásame en cuenta, las calchi, por la espada de Jehová, por la espada de mi apóstol Sergio Enríquez, y por la espada de Pastor Víctor López, te vas. Y ahí va, reconoció autoridad. Aguiluchos, nadie quiere ser aguilucho, ¿ah? Reconocemos, siendo nosotros nada, nos viene el Padre, nos dice: tú también tienes autoridad. Hay guayich cune, bueno, chané por guayich, y le dan vuelta tú talalita tajna la yalbón. Es que es tremendo porque hay hay agune. Si te me esquemba tut prenda, si te me esquemba tate tut gorra, te esquemba tut playera, esquemba le cae. Si te me ya chile le cae. Pero si te me tumbele, ya pas ve oración. Y con él, desafortunadamente, malas pas, oración a tu prenda, y las que en tu gorra, a te gorra, más que mi procedencia, allí salen. Cote tut alale, y la yal, tascuayich, la gorra es mía, chi. A tu gorra es kunchi, pero alal feo. Y chaval la calve, y chaval, caso la cambat, had la guabón, y chaval, y la quisla que así, y la sac tu gorra, y chaval, y la sac, y la pas elevar estate chulele, y pum, las va a desaparecer. Y ahí, me levanté en la mañana, la quilte tu gorra, chojol, y aquí está, vámonos, fuego. Tú alumbre, consumido. Te dan vuelta, tal y tú tachache, y chayil boni, hasta
3, 4 de la mañana, pero guayiche. Hiche yeloni. Y hiche yeloni. Y la kill. ¿Qué quieres? La calvé. ¿Qué haces aquí? No tienes parte conmigo, la calvé. Te me vas fuera. Y malas chun. Ochta, guayiban. Hiche la wen. Ichte yay. Hermano, olea. Hitch mero muk te ole. Hitch la kiltes yay mero muk ites ates yay lengua hitch toy y la ya hitch la ya lea. Santo Dios. Y la sac en el nombre de Jesús te vas. Pero hitch pasti cota ta puerta. Y lo corrí y fui atrás de la persona, de la niña. Abrí la puerta. En cuanto en eso veo un bulto, la kill yan, pero muk. Tranquilos, sí. La calve muk. No, le dije, dile que no venga, porque no tiene parte aquí en mi casa. No tiene parte aquí en mi casa. Entonces, nosotros que vamos a reconocer autoridad tenemos que ver eso. No cualquiera va a ir a reprender. Entonces le digo que apareció ese monstruo así grandote. Me dijo, tranquilo. No, le dije, no hago la calve. No tiene parte conmigo. No tiene parte. Pero que el beneficio. Antes beneficio aparte reconocer autoridades. Mateo 8, 9. Si te basta reconocer autoridad, entonces gracias a Dios ya veis hate cobertura. Servir en la congregación, sí. Hay muchas para servir tas nazca waltik porque macun y mayu un pastor, mayu un pastora, mayu hermano tik nazca waltik. Caso ganache, caso knakune, nazca waltik. Pero ya pastik servir, hermana, aunque sea tu basura ahí está, aquí chota. La paz es servir. Aunque sea y aquí tu basura hay lugares aquí chaval porque es nada cajo al tigli y aquí tig ya pastik limpiar o te silla a te ventana la paz es servir. Mateo 22, 11, 12. Participar en las bodas del Cordero bajo cobertura y arrebatamiento. Primera de Samuel 24, 10, 11. No se revela contra su autoridad. Pero joven, ay Dios. Puro revelación. No se revela contra su autoridad. Hebreos 7, 1, 2. Diezmar y ofrendar. Había acá Jualtic. Había te diezmo, Ayun. Hechos 19, 15, 16. Las potestades conocen la cobertura. ¿Aguilche? ¿Aguil? ¿Te potestade? Ya es nada. Más sácame porque Nichan Cajual. Nichan. Has Nichan de Pastor Víctor. Has Nichan de Apóstol Sergio. Si te me can capaz de reconocer autoridades. Máchame la gotan. Máchame la gotan. Hanas pas trasladar. Hat canais de casa, can acanique. Yo solo traslado. Ustedes saben si lo quieren agarrar. En fin de cuenta, le digo, voy a hacer como Pilato. Me lavo las manos y ya. Bueno,
Aguiluchos. Aguiluchos. Amén. Eso, aguiluchos. Sí, yo no sabía eso. Precioso porque el pastor subió y dice aguiluchos, gloria a Dios. Qué bendición ser aguilucho. Tenemos autoridad y reconocemos autoridad. Ponga sobre sus pies, vamos a orar. Oh Señor Jesús, gracias papito. Gracias Padre. Papito lindo, te damos a ti la gloria, la honra y el honor, Señor.